conservadora que es la del 93. Y además dice, toda autoridad que ha gobernado con esa constitución espuria debe ir a la cárcel y debe ser embargado todos sus bienes. Por eso ninguno quiere que se restablezca la del 79. Es lo correcto, es lo justo, es lo legítimo para todos nosotros. Porque nosotros tenemos derecho a tener una constitución hecha por el pueblo. Sí, pero hermano, quiero que termine rápido porque ya. En la constitución no vamos a limpiar el culo. Escúchame, señor, ahorita te voy a decir una palabra, hermano. Miren, señores. Casualmente nos crearon la constitución para esclavizarnos. Esta constitución del 93 no tiene firma más de 21 años, por lo tanto esa constitución es nula. Todos estos muertos de hambre, por eso nosotros tenemos que llegar a salir 1 millón de personas, carajo, y con 1 millón de personas le mandamos su constitución al culo y vamos a recuperar nuestra riqueza y nadie nos para, carajo. Están pensando en huevadas, constitución, ¿qué constitución, señores? Están saqueando el país, carajo, y nosotros constitución. A ver, les voy a explicar una cosa, señores. La constitución legítima actualmente es la del 79, porque tiene firma y porque el artículo 307 te dice que esa constitución no pierde su vigencia. 2. Acá lo que se trata, compañeros, es que tenemos que fijar una fecha para la próxima asamblea. Yo no voy a salir a marchar, son huevadas. Yo no estoy para enfrentarme con la Policía Nacional, salgamos 10.000 personas, 20.000, 50.000, no. Acá tenemos que hacer asamblea, compañeros. Tenemos que hacer asamblea en su pueblo, en su distrito, en las plazas de armas. La única manera, ¿para qué? Para ver de qué manera hemos crecido, hemos aumentado en volumen. Realmente cuántos, porque Lima es el que tiene que concientizarse, ¿eh? La provincia también concientizada, no se dan su vida, carajo. Aunque lo que se tiene que concientizar es Lima, compañero. Le voy a poner la palabra porque usted está aburrida. Gracias. Peruano, tenemos que tener muy en claro, las protestas es un derecho universal que tienen todos los pueblos del mundo. ¡Bravo! Sin embargo, hoy vemos cómo se reprime. Cientos de policías, carajo, tras una protesta. ¿Por qué así no hacen con el narcotráfico, con el crimen organizado, con el sicariato? ¿Por qué no lo hacen? Porque esta es una orden que viene de arriba, amigos. También estamos exigiendo la libertad del presidente Pedro Castillo, legítimamente elegido presidente constitucional de la República del Perú. Eso lo sabe el mundo. Sin embargo, en el Perú, un puñado de delincuentes de saco, cuello y corbata asaltaron el poder, apoyado por las Fuerzas Armadas, por el Ejército, por la Marina, la Aviación y la Policía Nacional del Perú. Y por esa litocracia, carajo, por todos estos grupos de poder. Pero ¿quién estuvo en sobre de todo ello? ¿Quiénes fueron los actores intelectuales? La embajada norteamericana. Peruano, son ellos los que obligaron, son ellos los que manejan este país, son ellos los que ordenaron primeramente a la Fuerza Armada. Las Fuerzas Armadas peruanas, tienes que saber, nunca han defendido nuestros terrenos, nuestras fronteras, siempre han estado al servicio del exterior, al servicio de un puñado de dólares. Por eso traicionaron la oligarquía, los grupos de poder también. Pero ¿por qué lo sacaron a Pedro Castillo? Muy bien, una pregunta y una respuesta. Porque el presidente Castillo no les garantizaba el robo y el saqueo de nuestro país. Por eso lo sacaron. Por eso lo sacaron. El presidente Castillo dijo bien claro, carajo, de que les daba 72 horas para que se vayan todos los extranjeros indocumentados. ¿Y quiénes se opusieron? Los que están en el gobierno, los que están en el Congreso de la República, las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales. Ellos se opusieron. No firmó la hoja de ruta, amigos. Castillo hizo más de 70 proyectos recogiendo de todo el Perú y le dijo al Congreso, esto apruébalo porque es el periodo de las regiones. ¿Qué hizo el Congreso de la República? Lo tiró el tacho de basura.
Peruano, ¿quiénes siguen chalequeando al Congreso y al gobierno de la genocida y traidora Dina? Las Fuerzas Armadas, la Iglesia Católica y todas esas iglesias. El poder político del Perú, por primera vez en su historia, llevó a la más alta magistratura a un maestro rondero, a un maestro campesino. Eso le dolió a la aristocracia, eso le dolió a las Fuerzas Armadas, eso le dolió a los partidos de derecha y ultraderecha. Por eso tenemos que decir bien claro que las elecciones son una trampa al pueblo, son hechuras de la derecha. Ahí está Acción Popular, el PPC, el fujimorismo, el montesinismo, el toledismo, todas esas basuras están ahí, por supuesto, con otro nombre, otro apellido y otro color. Pero también tiene sus socios menores, son direcciones políticas, que tengo que decirlo con claridad. La dirección política de Patria Roja, la dirección política de la CGTP, nunca quisieron, peruanos, tienes que saber algo, nunca quisieron a Pedro Castillo, ni siquiera en campaña. Tenemos pruebas que nunca lo quisieron, porque son parte del sistema estas direcciones políticas. Quienes pusieron al presidente Pedro Castillo fueron las regiones. Y te recuerdo una vez más, peruano, quienes estuvieron ahí frente al jurado electoral fue las regiones y no se fueron hasta que lo llevaron a Pedro Castillo al gobierno. Hay algo más que tienes que saber, peruano. Naciones Unidas tiene una doble moral, una doble cara. En un principio decían sí, reconocemos que el presidente Castillo es el presidente, pero ¿qué hacía su embajada acá en el Perú? Estaba tramando en qué momento lo iban a sacar. Las corporaciones, las transnacionales, imperialistas y de sus aliados europeos lo sacaron a Pedro Castillo. Y esta oligarquía, estos grupos de poder también. Por eso, hermanos, estas elecciones no sirven, no van. El pueblo tiene que seguir en las calles. Tenemos que decir a estas Fuerzas Armadas y a estas fuerzas policiales que son criminales, asesinos, son traidores al pueblo, porque han matado por la espalda, amigos. Y les digo algo más. ¿Por qué la Iglesia Católica está comprometida con los poderes? Porque ellos le dijeron, y hay pruebas, le dijeron en mancha con Monseñor Barreto, que ya lo sacaron. Pedro Castillo renuncia por el bien de la democracia. Basuras, basuras, ellos son. Por eso les digo una cosa, tenemos que luchar, tenemos que ver que teoría y práctica, práctica y teoría. No tenemos dirigentes suficientes en esta plaza histórica. Por ello les llamo a todos ustedes a seguir luchando por cambiar este país. Tenemos que cambiar esta basura de país. El Estado peruano es un Estado narco, amigos. Métete en tu cabeza. Es un Estado narco que está gobernado por narcotraficantes. Las Fuerzas Armadas nunca han combatido la delincuencia ni el narcotráfico. Las fuerzas policiales tampoco. ¿Por qué? Porque es un gran negocio para altos oficiales de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Policiales, del Ejército y de la Policía. Es un gran negocio, por eso no combaten nada. Hay otro tema, amigos. Lima ha sido retaseada por bandas extranjeras, por bandas venezolanas, colombianas y otras. Se han retaseado Lima con la venia, con el aval de las Fuerzas Armadas peruanas, de las fuerzas policiales y de toda esa clase política que gobierna ese país. Eso ha buscado Estados Unidos a través de su embajada. Que creamos acá el caos, el desorden y matarnos unos a los otros. Por eso, peruano, acá no decidimos nada. Todo se decide afuera. ¿Qué vas a vivir? ¿Qué vas a comer? ¿Qué tipo de educación pública vas a tener? ¿Qué tipo de salud? Todo se decide afuera. Esta clase política en el Perú sirve solamente para saquear y robar y ponerse, arrodillarse ante el poder norteamericano y ante el poder de Europa. Hoy estamos viendo una AP que de nada nos sirve, amigos, de nada, porque ellos vienen a repartirse los mercados en el mundo, vienen a llevarse nuestros recursos. Jamás van a permitir que nosotros desarrollemos nuestro país. Por eso tenemos que estar bien claros, no a la AP,
¿Por qué? Porque el imperio ruso, el imperio chino también saquea y roba. Primero tenemos que limpiar la casa, primero tenemos que cambiar las reglas. Hay una constitución que les permite robar y saquear nuestros recursos. Legalmente. Por eso es que estamos pobres y empobrecidos, recontra empobrecidos. Pedro Castillo decía bien claro, no más pobres en un país rico. El reino animal, vegetal y mineral, carajo. ¿Cómo podemos vivir así? Tenemos que pensar, tenemos que levantar la cabeza, abrir los ojos, sumarnos, luchar.